Romanos 10, 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No olvidemos la lectura bíblica diaria. En este mes de noviembre, dedicaremos el tiempo para estudiar y disfrutar el libro de Proverbios. Sigue el calendario y disfrute hoy Proverbios 14. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 41 y 42. Todos los sábados, el ministerio Casa sobre la Roca invita a tus niños a nuestro devocional. De 9 a 10 a.m. los Corderitos y de 10 a 11 a.m. los Amigos de Jesús. Conecta a tus hijos a este hermoso tiempo. Romanos 12, 12. Gozaos en la esperanza, sufríos en la tribulación, constantes en oración. Oremos los unos por los otros. Llevemos siempre en nuestras oraciones a nuestros queridos hermanos, rogando por las necesidades unos por otros. No te olvides de enviar un mensaje de ánimo a tu hermano o una llamada para orar juntos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Todos los miércoles a las 6 en punto p.m. les esperamos a través de Zoom. Comparte con nosotros este tiempo maravilloso de la palabra de Dios. Y los domingos a las 10 en punto a.m. a través de YouTube. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero darles la más cordial bienvenida una vez más a nuestro culto virtual. En este día quiero compartir con ustedes un versículo que espero sea de mucha bendición para su vida. Lo podemos encontrar en Efesios 6:16, que dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, podemos ver que este es el escudo que nos rodea, la fe, el que nos permite cerrarle las puertas a nuestro enemigo. También nos permite deshacer todos los dardos que vengan en nuestra contra. Así que tomémoslo y vivamos con la convicción de que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Salvador y brillará, estoy feliz en la verdad, y mis manos alzaré, por eso siempre cantaré, de cuando viniste a mí, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Sobre montañas y mar, río corre para mar, y agua en mi corazón, Salvador me guiará. Estoy feliz en la verdad, y mis manos alzaré, por eso siempre cantaré, de cuando viniste a mí, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre,
siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Estamos danzando. Sé que es locura, pero cuando el mundo la cruz danzará también como danzamos. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Estamos danzando. Sé que es locura, pero cuando el mundo la cruz danzará también como danzamos hoy. Pues esta historia de hoy se llama Los amigos. Todos, ¿verdad? Todos debemos tener amiguitos, ¿verdad? Y hay amigos especiales, amigos que ustedes tienen confianza de contar sus cosas, ¿verdad? Con ellos. David fue un héroe que ¿a quién venció David? Vamos a ver quién se acuerda a quién venció David. Goliat. A Goliat, Goliat. Amén, 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 qué bueno. Pues sí, a Goliat venció David. Y dice la historia que David era un hombre grandote. ¿Cómo? Era un hombre. Era chiquito, ¿verdad? Pero Dios estaba con él y le dio esa sabiduría para vencer a Goliat, que era un hombre gigante, ¿verdad? Primero Samuel 18, del 1 al 5. Pongan atención. Dice, pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quedó el manto, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su labarte. Tienen amigos, tienen a sus papás. Debemos cuidar nuestros amigos, ¿verdad? No hablar mal de los amigos, ¿verdad? Si usted tiene un amiguito de verdad, usted no va a hablar mal de su amigo, ¿verdad? Porque es su amigo. Hablarle, ustedes tienen que hablarle de la palabra de Jesús a sus amiguitos, de la salvación. El día de hoy vamos a hablar de dos personajes que vienen ahí en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 18, del versículo del 1 al 5, y en el capítulo 20 de este mismo libro. Uno de estos personajes pues es David y el otro es Jonatán, hijo del rey Saúl. Entonces nuestra clase se llama La amistad de David y Jonatán. ¿Se acuerdan que en alguna clase hablábamos de cómo David había derrotado al gigante Goliat? Pues después de que esto pasó, David se presentó delante del rey Saúl y ahí conoció a Jonatán, su hijo. Y dice la palabra de Dios que desde ese momento ellos tuvieron una conexión, y dice que Jonatán amó tanto a David como a sí mismo. ¿Nosotros tenemos amigos que amamos mucho? Yo creo que sí, ¿verdad? Pues así lo amó Jonatán a David, pero con el paso del tiempo el pueblo empezaba a reconocer más los logros de David que los logros que tenía el rey Saúl. Y eso pues no le gustaba al rey, y dice la Biblia que desde entonces Saúl no miró con buenos ojos a David, pues le tenía envidia y quería matarlo.
Pero David le preguntaba a Jonatán, su amigo, que si qué había hecho él, que si por qué lo quería matar su papá, el rey Saúl. Entonces ellos se pusieron de acuerdo. David se escondería y al tercer día volvería Jonatán para que David se fuera en paz. Jonatán se sacrificó por su amigo, por el amor que le tenía. Pero al darse cuenta Saúl de que David no estaba, se encendió su ira contra su propio hijo y hasta quería herirlo. Jonatán enfrentó a su padre porque él quería matar a David por la envidia que le tenía. Pero entonces, al tiempo acordado, al tercer día, Jonatán volvió a encontrarse con David. Y dice la Biblia que lloraron el uno con el otro, pero que David lloró más. Y Jonatán le dijo, vete en paz. Qué bonito tener amigos así, ¿verdad? Que nos ayudan, que nos aman, así como ellos se querían y se defendían. ¿A ustedes les gustaría tener un amigo como Jonatán? Yo estoy segura que ya lo tienen y tienen uno mejor aún. Tenemos un amigo mejor y es nuestro Señor Jesús. Ahí en el Evangelio de Juan nos dice que no hay amor más grande que el que Él nos tiene, que Él murió por nosotros y que somos sus amigos. Y solo nos pide que hagamos lo que Él nos ha mandado. Amén. Muy buenos días, amados y amadas princesas y príncipes del Señor, hermanas, bellas, maestras, compañeras y todo. Me gozo por estar aquí reunidas y el versículo de hoy se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 17. Muy bonita la enseñanza que hoy presentó nuestra hermana Carmen. Qué bonita, ¿verdad? Entonces el versículo dice, mire, en todo tiempo ama. El amigo es como dice, hermano en tiempo de angustia. Mire qué bonito, excelente. Que el Señor les bendiga, amados hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos nuevamente de poder disfrutar este tiempo juntos. Anhelamos de todo corazón que el Señor ponga en nuestras vidas esa gracia y poder, la renovación de su misericordia como parte de esa hermosa promesa, nos dé la oportunidad para seguir avanzando. Y el Señor ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, de manera que podamos vernos motivados al cumplimiento y obediencia de sus mandatos divinos. Quiero, hermanos, invitarles a leer esta mañana en el libro de Romanos capítulo 10. Vamos a leer verso 12 al 17. Pero quiero que consideremos una referencia importante, porque el propósito de nuestra meditación esta mañana es seguir considerando la búsqueda de la presencia del Señor a través de la oración como nuestra prioridad. El libro de Romanos capítulo 10 versículo 12 en adelante. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay aquí, hermanos, algo que me llama la atención poderosamente. De todas las naciones y lenguas, el que invocare, el que buscare el rostro del Dios poderoso, tendrá respuesta. Nosotros sabemos por medio de la palabra que la manera como el hombre puede llegar a la presencia de Dios Padre es a través del Señor Jesucristo, es por medio de su Hijo.
En el Evangelio nosotros encontramos claramente que no habrá ninguna forma de poder alcanzar comunión con Dios Padre si no es a través del Señor Jesús, quien es la segunda persona de la Trinidad, de ese Dios perfecto. Cuando nosotros venimos a la presencia del Señor Jesucristo y nos damos cuenta de nuestra necesidad, de nuestro pecado y de nuestra condición de vida alejada, apartada, enemistada con Dios, entonces clamamos al Señor para que Él tenga misericordia, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestros pecados e invitándole a que Él sea nuestro Salvador. Él entra en el corazón del ser humano y perdona, limpia y restaura. El Espíritu Santo entra en su corazón y da la garantía de esa relación de hijo y no solamente de criatura de Dios. Ahora, nosotros, hermanos, vemos en este propósito, en este llamado de Dios, en esta visión de Dios tan preciosa, tan poderosa como lo es llevar el Evangelio. Pero dice que cómo harán, cómo lograrán las personas, parafraseando lo antes leído, cómo lograrán llegar a la presencia del Dios Padre para invocarle. ¿Cómo lo harán si nadie les ha compartido, si nadie les ha llevado el Evangelio? ¿Cómo creerán en este Dios maravilloso si no tienen referencia alguna, si no hay quien se responsabilice a poder lograr caminar o dar ese paso de fe y obediencia? Ahora, lo que yo quiero compartirles esta mañana, hermanos, es que para nosotros también es una gran responsabilidad mantenernos en buena comunión con el Padre a través de la oración, por medio de orar. Invocar el nombre del Señor es orar. Cuando nosotros somos enseñados por el Señor Jesucristo mismo a orar, Él nos da referencia de cómo debemos de hacerlo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y nos da referencia de cómo nosotros podemos entrar a la presencia de Dios, y Él mismo dice que debe de ser en su nombre, y cualquiera de vosotros que se pusiere de acuerdo en cualquier cosa que pidieren al Padre en mi nombre. Nosotros sabemos, hermanos, que el Evangelio es claro respecto a cómo nosotros debemos de compartirlo, cómo debemos de creerlo para poder ser salvos. Y nuestra responsabilidad es mantenernos en constante oración, invocando el nombre del Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos esa realidad en nuestras vidas, el Espíritu Santo hace la obra. Y como dice el libro de Romanos, a través del apóstol Pablo, quien nos deja tantas enseñanzas, por supuesto, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que el Espíritu Santo de Dios intercede por nosotros. Habla a favor nuestro. Él se comunica con el Padre Celestial a favor nuestro. Intercesión. Él es quien habla y el que clama y el que pide para beneficio y bendición de cada uno de nosotros. Libro de Primera de Tesalonicenses, hay una frase aquí muy corta pero muy poderosa. Capítulo 5, versículo 17 nos dice: orad sin cesar, orad sin cesar. Invoquemos el nombre del Señor. Yo quiero hacer una referencia, amado hermano. Hay quienes no les gusta orar. Hay quienes no sienten el impulso. Hay quienes no practican la oración. Ciertamente, hermanos amados, la oración es algo que debemos aprender. Las Escrituras nos enseñan y la comunión con los hermanos nos da la oportunidad de ponerlo en práctica. También cuando tenemos la necesidad
y ya es un conocimiento, y el Espíritu Santo mismo de Dios que está en nuestro corazón a causa de ser hijos de Dios, nos motiva, nos impulsa, nos lleva en esa dirección para buscar el rostro de Dios, y en la intimidad de nuestra habitación o en cualquier lugar nosotros podemos orar. La palabra nos llama a orar sin detenernos, en cada momento, en cada situación, en cada circunstancia, en cada necesidad. También nos enseña a orar unos por otros. Ahora, en este capítulo, o en estos versos del capítulo 10, encontramos nosotros el por qué, cuál es la razón o cuál es el propósito del cristiano. Aquí hay una tarea que cumplir, y es llevar el Evangelio, cumplir la gran comisión. Pero nos insta, nos anima a que nosotros seamos esos misioneros, que seamos quienes se responsabilizan a llevar el Evangelio, pero bajo o sobre más bien un respaldo de una vida en oración. Alguien decía, poca oración, poca bendición. Mucha oración, mucha bendición. Yo quiero animarles, amados hermanos, porque la oración debe de ser personal, pero también colectiva. Qué bendición más grande para las iglesias que tienen hombres y mujeres que invierten tiempo en la oración. Qué privilegio más grande para los ministerios que tienen actividades, reuniones y ministerios dentro de sus mismos ministerios para orar. Qué bendición más grande cuando nosotros encontramos hermanos y hermanas que acostumbran a orar. Qué lindo, hermano, cuando alguien te dice, estoy orando por ti. Hoy te recordé en mis oraciones, o te recordaré en mis oraciones. Qué lindo cuando el hermano busca también que se ore por él. Hermano, tengo una necesidad, ora por mí. Y qué bonito y qué poderoso es cuando la iglesia responde de forma favorable, porque hay una iglesia que vive en santidad, porque hay una iglesia que obedece los preceptos, los mandamientos del Señor. Y el Señor entonces se manifiesta. Y cuando esa iglesia apartada, consagrada, con prácticas espirituales, empieza a entrar la presencia del Señor, hay respuesta, hay respuestas. Hermanos, quiero animarles en el nombre de Jesús. Cuando nosotros vemos tantas necesidades en medio de los hermanos, debemos considerar un mensaje importante. Debemos evaluarnos, debemos evaluar nuestras vidas. Y una forma, una regla de medir nuestro crecimiento espiritual es cuánto oramos. Si nosotros, hermanos, no nos vemos motivados a orar, difícilmente podremos tener la bendición. Esta lectura nos enseña que el que invocare el nombre de Dios, el que orare, el que buscare el rostro del Dios Padre, nosotros conocemos el Evangelio y sabemos cómo, será salvo. Pero también un poco más adelante nos dice que cómo esto será posible si las personas no tienen referencia alguna del poderoso Evangelio, de la historia de la obra de Cristo. Y hay quienes teniendo el conocimiento, hay quienes teniendo toda referencia, no nos sentimos motivados, no lo practicamos y nuestro espíritu está contrito, y el Espíritu de Dios también se contrista dentro de nuestras vidas. Hay un ejemplo de eso, hay un ejemplo interesante que nosotros debemos aprender, y es la vida de un profeta, el libro de Jonás, el profeta Jonás.
Hay muchos estudiosos de las Escrituras, eruditos, que hablan de la experiencia de Jonás como el profeta que nos enseña más por sus errores que por sus aciertos. Yo quiero, hermanos, que entonces consideremos, animarle a leer el libro de Jonás y sacar provecho de él. Hay ocasiones en que ciertamente, hermanos, las situaciones más difíciles, los problemas, las dificultades, nuestros errores, a veces nos ayudan a crecer al grado de que tenemos referencias que no podemos olvidar. No es necesario, hermanos, que nosotros seamos ese tipo de cristiano que tiene que vivir constantemente en errores para poder aprender, madurar y crecer. No es eso lo que estoy pretendiendo compartirles. La Biblia en el libro de Proverbios nos da una referencia amplia, muy amplia, de la capacidad que tiene el hombre sabio, el hombre entendido, el hombre que busca la sabiduría, que busca el rostro de Dios, el hombre que es humilde, responsable, diligente. Este aprende sin necesidad de castigo. Este aprende sin necesidad de golpes. Ese es el tipo de cristiano, hermanos, que yo le animo a que usted sea un cristiano sabio, entendido, un cristiano humilde y dispuesto, un cristiano responsable, diligente, un cristiano que ama al Señor y que busca su presencia y su rostro. Ahora, cuando nosotros hablamos de el profeta Jonás, parece ser que el profeta Jonás es un hombre que en efecto tiene un propósito en su vida de parte de Dios, como tú y como yo, como todos nosotros. Una visión, una misión que cumplir. Pero en el propósito, en ese transitar, está en él llevarlo a cabo o no. El Señor le llama con un propósito y es llevar un mensaje a una gran ciudad. El Señor le llama para ir y predicar a Nínive, porque Nínive se había corrompido. La Biblia, las Escrituras dicen que Nínive era una ciudad muy grande, una ciudad que se cruzaba en 3 días de camino. Y por ser una ciudad muy grande, podemos nosotros de alguna forma tomar referencia que había mucha gente ahí en ese lugar. Pero la gente se había extraviado, desde el rey hasta el pueblo en general. Estaban extraviados de toda verdad. Y su maldad había llegado a la presencia de Dios. Y Dios elige a Jonás para que lleve el testimonio a ese lugar. Pero Jonás tiene miedo. Hermanos, cuando nosotros somos llamados, exhortados por medio de la palabra, a través del Espíritu Santo, nos llama a creer en la presencia del Señor. La palabra dice que no tenemos o no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero todo esto, hermano, se vuelve una realidad cuando tú eres ese tipo de cristiano que cree, que tiene fe, que a pesar de los retos, tú estás dispuesto y que sabes que no vas solo, que sabes que el Señor está contigo, que Él va contigo. Quiero que leamos ahí un poquito más adelante Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a leer 12. Vamos a leer del 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Hermanos,
el apóstol nos está dando referencia que nosotros debemos de considerar nuestra experiencia de vida y centrar nuestra atención en algo muy importante, la comunión con Dios. Nuestro sufrimiento, nuestra dificultad, todas estas cosas, bajo el conocimiento de la bendición que hemos recibido de Dios, recibiendo el mensaje de salvación, haciéndolo nuestro y siendo entonces hoy hijos de Dios y no enemigos de Dios, herederos de Dios y no cualquier heredero, sino uno que hereda junto a Cristo mismo, coheredero con Cristo. Debemos entonces, dice que en medio de las dificultades, estar agradecidos, gozosos, con una esperanza y con las hermosas y poderosas promesas de Dios que están por delante, unas cumpliéndose, unas que se han cumplido y unas que se cumplirán. Pero nos recomienda que debemos de estar constantes en la oración, constantes en la oración. ¿Será posible, hermanos, que entonces en la historia de Jonás no había mucha oración? Nosotros no tenemos referencias de ella de forma puntual. Los eruditos de las Escrituras mencionan que hay mucho más que aprender de los errores de Jonás que de los aciertos de Jonás. Y hay algunas referencias interesantes, como ya hemos ido avanzando en la historia. Jonás fue llamado para ir y llevar el mensaje a una gran ciudad. Él tuvo miedo. Seguramente no había esa fortaleza espiritual. Seguramente por el poco o no tener ninguna comunicación con Dios por medio de la relación con Dios, por medio de invocar a Dios, él no tenía referencias muy claras de repente de la grandeza de Dios y su poder, que él iba a guardarle, que él iba a protegerle, que nada le iba a acontecer, sino más bien él pensaba de otra forma. Me llama la atención porque él considera un Dios que es muy fluctuante, que dice una cosa y que al final no sabes si en efecto eso será así o cambiará de opinión. Y él tiene miedo. Ahora, él decide irse para otro lugar, decide irse para Tarsis. Nosotros, hermanos, encontramos aquí una responsabilidad y es llevar el Evangelio. Y aquí nos llama la atención porque el apóstol hace mención que preciosos son los pies de los que anuncian la paz. Cuán hermosos, dice, son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Nosotros, hermanos, tenemos una responsabilidad. No podemos huir de ella, pero tampoco podemos cumplirla si nosotros no estamos en una relación con Dios, en una comunicación con Dios, si nosotros no tenemos el Espíritu de Dios. Recuerdan, hermanos, yo quiero hacer énfasis en esa frase del libro de Romanos, que nos enseña claramente. Voy a leerlo para que tenga una referencia de ello. Romanos capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto, hermano, debe de ser una referencia poderosa. Nuestro deseo no es que usted tenga miedo, no es que tenga temor, no es que tenga usted ese sentimiento y que usted esté confundido en su realidad con respecto a su salvación. Nuestro deseo es que usted, si siente la necesidad, inmediatamente busque la presencia de Dios. Si tú sientes que no has nacido de nuevo,
Si tú sientes a causa de que dentro de tu propio corazón no existe ninguna motivación del Espíritu, no existe ninguna referencia que en algún momento, en efecto, el Espíritu Santo, como dice las Escrituras, te dice a tu propio espíritu, confirmando que tú eres hijo de Dios. Si el poco deseo que tienes de invocar el nombre de Dios te da referencia en que en efecto tú no tienes una relación con Dios, entonces te animo, hermano, ahora, inmediatamente, ve a un lugar en donde puedas estar a solas, dobla tus rodillas y pídele al Señor que te perdone. Señor Jesús, perdóname. Perdona mis pecados, perdona todas mis faltas. Perdona todo aquello que te ha ofendido. Y si tiene memoria de algunas de estas cosas, confiéselas delante del Todopoderoso. Haga como David. Perdóname, Señor, de todas mis ofensas. Aquellas que no recuerdo, aquellas que ya no tengo memoria, porque eso es posible. Pero no se autoengañe, no utilice esa frase como una alternativa para no darte cuenta de tu realidad, de tu alejamiento, de tu pecado. Sé sincero, sé honesto, genuino, porque delante del Señor tú no podrás escapar. Tú no podrás engañar al Señor. Y Él no está para ser engañado, ni para juzgarte, ni destruirte en este momento. Él está para salvarte. Es muy cierto que habrá un momento en el que ya no habrá oportunidad de salvación y estará para juzgar, para condenar. Pero hoy, bajo la gracia de Dios, en el tiempo y la dispensación de la gracia, está para perdonarte, para salvarte. Y no importa tu pecado, no importa. Qué lástima que el hombre se ha extraviado y ha pecado, pero estoy tratando de decir que no hay comparación entre la gracia, el perdón, la misericordia, la sangre preciosa y salvadora de Cristo Jesús y el pecado. No hay pecado alguno que el poder de Dios, que la gracia de Dios, que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Ahora, volviendo, hermanos, entonces a la historia de Jonás, el profeta que nos deja referencias más por sus errores que por sus aciertos, se va en una dirección diferente a lo que el Señor le había llamado o le había indicado hacer. El Señor le había llamado a ir a Nínive y ir a dar un testimonio ahí, con el propósito de que la gente se diera cuenta que Dios estaba en conocimiento de su pecado. Pero Dios tenía un plan. Ahora él se va para Tarsis, y yendo hacia Tarsis en una dirección diferente, contraria a la que el Señor le había mandado, tiene un grave problema en el camino. Él está en una embarcación en medio de la mar, y la mar se enfurece. Mire qué interesante, hermanos. Estas referencias no son fantasiosas. Lo que las Escrituras dicen, hermano, hay que tenerles mucho cuidado, porque ni una coma, ni una tilde, nada pasará, dice la palabra, de la ley, de las Escrituras, sin que se cumplan al pie de la letra. A veces nosotros encontramos algunas referencias y las comparamos y pareciese que hubiera cierta contradicción, pero no es así. Habría que estudiar más ampliamente para que te des cuenta que hay una respuesta para todo. Ciertamente, hermanos, la palabra se cumple cuando dice que el Espíritu Santo tiene cuidado de la palabra misma. Yo quiero animarte a considerar cuando Jonás está en la embarcación,
la naturaleza se enfurece por el incumplimiento de este profeta duro de corazón. Este profeta que de repente no fue el tipo de profeta que solía invocar el nombre de Dios, como el tipo de cristiano que tiene como referencia, como regla de medir, la constancia en su oración para conocer el crecimiento de su espiritualidad. Ahora, la misma tempestad le hace ver a Jonás que la naturaleza misma, en obediencia al Todopoderoso, le señala como culpable. Mire qué interesante. Jonás dice que estando en la embarcación en medio de toda aquella adversidad, simplemente decide dormirse. El cristiano que no acostumbra, hermanos, a crecer en las prácticas espirituales, haciendo énfasis en invocar el nombre de Dios en la oración, se vuelve insensible totalmente a la necesidad del prójimo. No queremos ser insensibles. No es nuestra forma, no es lo que deberíamos hacer, no es la representación de un embajador de los cielos, un embajador de Cristo, el que seamos insensibles a la necesidad del prójimo, del hermano. Si la palabra nos llama incluso a ser dadivosos, aún hasta con aquellos que nos procuren el mal. Jonás estaba dormido, totalmente insensible a la angustia y a la desesperación de todos los que estaban en la embarcación. Todos estaban seguros que esa sería su última noche y que perecerían. Finalmente Jonás se levanta, no porque fue tocado para ser sensible. Él se levanta para decirles a todos que es su culpa y que lo lancen al agua. Él no tenía amor ni siquiera por él mismo. Con tal de no ir y obedecer, con tal de no someterse, con tal de no demostrar esa fragilidad y esa dependencia, con tal de no doblar sus rodillas ante un mandato, Él les dice a todos: yo soy el culpable. Pero él hace mención de una frase. Y él habla que teme a Jehová. Él teme a Jehová. Hay algo que me parece muy interesante que debemos considerar, amados hermanos. Y que es algo que todos deberíamos de ponerle mucha atención. Jonás, cuando está en el barco, sabe que es el culpable, la naturaleza misma le señala, la naturaleza se violenta, se enfurece frente a la incredulidad y la falta de cumplimiento, de responsabilidad, de obediencia de Jonás. Como ya mencionamos, él se vuelve insensible y aún la angustia de los demás en medio de aquella noche difícil y oscura, decide simplemente dormir. ¿Quién puede dormir en medio de todo eso, hermano? Por favor. A veces nosotros, en medio de unas enormes tormentas, de problemas, en medio de una gran necesidad de nuestro prójimo, decidimos cerrar nuestros ojos, nuestro corazón y marchar en una dirección totalmente contraria. Algo podemos hacer. ¿Y sabes cuál sería lo ideal? Que tú intercedieras, que fueras un hombre o una mujer de oración y que pudieras decir: hermano amado, así como dijo Pedro, no tengo oro ni plata, pero puedo orar por ti.
puedo interceder por ti, si fueras un hombre o una mujer de oración. Ahora, se levanta Jonás, hermanos, no conmovido a misericordia por la necesidad de los demás. Se levanta Jonás, hermanos, a suicidarse. Tomó una decisión Jonás finalmente, y la decisión que él toma es quitarse la vida. Pero él hace mención de su temor a Dios. Teme a Dios. ¿Pero por qué dijo eso? Quiero que consideremos esto, hermanos. A veces nosotros decimos, pero no hablamos. Perdón. A veces nosotros decimos, pero no vivimos. Nosotros decimos una cosa, nosotros predicamos una cosa, nosotros testificamos una cosa, pero para nada que vivimos esa realidad. Él dice que teme a Dios, pero no es cierto. Si eso fuera cierto, él no estaría en ese barco. Hermano, cuando tú te enfrías espiritualmente, cuando tú dejas de practicar la lectura, la oración, la comunión, cuando eres de esas personas que no le das prioridad en lo absoluto a lo espiritual, ya sea porque por falta de conocimiento o no, tú eres ese tipo de persona que va en dirección contraria. Si tú eres, hermano, hermana, el que va en un barco en un rumbo distinto a la voluntad y al llamado de Dios, te animo que reacciones. Y que no vayas a tomar decisiones nefastas para tu vida como quería Jonás. Reacciona en ese mismo momento y el poder de Dios te llevará en un rumbo distinto. Y habrá perdón, y habrá restauración, habrá reconciliación, y la misericordia de Dios será renovada, y tú tendrás nueva oportunidad. Pero debes invocar el nombre de Dios, y sabes cómo hacerlo, porque tú eres hijo de Dios. Pero si tú no eres hijo de Dios, invoca el nombre de Dios, como dice las Escrituras, a través de reconocer tu necesidad en busca de Cristo Jesús, porque es el único camino a Dios Padre. Y el Señor hará la obra, y empieza a seguirle, empieza a obedecerle, y empieza a vivir para Él. Decláralo y respáldalo con tu vida. Ahora, Jonás decide simplemente suicidarse, quitarse la vida. Tómenme y láncenme al agua. Qué duro corazón, qué poca humildad. Bueno, estoy tratando de respaldarme con el comentario de muchos estudiosos y eruditos de las Escrituras, que hablan sobre que hay mucho más que aprender de los errores de Jonás que las virtudes de Jonás. Porque hablo con sus voces, pero considero una gran lección para mi vida. Y yo quiero transferir esa bendición también para tu vida. Ahora Jonás es tomado, pero antes hay algo interesante. Hay algo muy interesante. Antes de Jonás se ha lanzado al agua. Echan suerte, si cae que Jonás es el culpable. En efecto, es así. Por lo menos él no mintió, él era el culpable. Ellos echaron suertes y dice que empezaron a tirar todas las cosas al agua. Todas aquellas cosas que ellos cargaban y que llevaban a un rumbo ya estipulado, Tarsis, las tiraron al agua. ¿Qué referencia me da esto, hermano? Hermano, cuando tú no estás en obediencia, cuando tú estás viviendo una vida doble, cuando tú estás ocultando tus pecados, dice la Biblia que el que oculta sus pecados, el que no revela sus pecados, el que no confiesa sus pecados, no prosperará.
Es notorio, hermanos, que ahí, en ese preciso momento, todos los que estaban en aquella embarcación tuvieron gran pérdida económica. Empezaron a lanzar todo al agua. Ellos no consideraban de repente que hubiera una oportunidad, pero esa era una alternativa. Y empezaron a tirar todas aquellas cosas valiosas y se perdieron. Cuando tú no estás en obediencia, hermanos, lo que viene es una pérdida, es pobreza. Pobreza espiritual y pobreza material. A veces, hermano, tú estás en ese barco y cada vez que miras que te hundes, empiezas a deshacer y a eliminar todas aquellas cosas que podrían ser muy útiles para tu vida. Y no estoy hablando solamente de cosas materiales, pero es necesario que lo consideremos. El libro de Proverbios habla una y otra vez de que la prosperidad viene de la mano de Dios y que viene a través de tu obediencia, que viene a través de tu diligencia y responsabilidad, que viene a través de que tú busques responsablemente la sabiduría, de que tú guardes tu corazón, de que tú te apartes del mal, que te apartes del hombre ajeno, que te apartes de la mujer ajena, que tú vivas en integridad, que tú edifiques tu casa sobre la roca, de que tú tengas temor, verdadero temor a Jehová. Y no que seas como Jonás, que lo dijo, pero no lo vivía. Finalmente, hermanos, lanzan a Jonás al agua y un gran pez, por la misma misericordia de Dios, un gran pez abre sus fauces y se lo traga. Y así Jonás tiene una oportunidad. Ahora hay algo interesante. Tuvo que llegar Jonás hasta el vientre del pez para poder doblar sus rodillas. Y ahí dentro del vientre del pez, Jonás dobla sus rodillas y clama a Dios. Después de 3 días, Jonás es vomitado por el pez. Y salió Jonás, dice la alabanza de la escuela dominical, listo para predicar. Listo para predicar. Quiero, hermanos, que vayamos al libro de Efesios. Efesios capítulo 6, verso 18. 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Orando, hermanos, en todo tiempo, con toda oración y súplica, en un nivel mucho mayor que el que hasta ahora has experimentado, en el Espíritu, en el Espíritu. Y cuando dicen el Espíritu, hermanos, aquí particularmente con E mayúscula, habla en el Espíritu de Dios, en el Espíritu de Dios, del cual recibimos, hermanos, poder, autoridad y algo que es muy importante, dominio propio. Porque si nosotros somos incapaces de dominarnos a nosotros mismos, será un fracaso. Si tú no eres capaz de dominar tu lengua y eres de fácil hablar, en medio de cualquier circunstancia dices cualquier cosa, es difícil que seas un predicador del Evangelio. Alguien que se presta fácilmente a enredar su lengua en medio de chismes, alguien que no piensa para hablar, alguien que no tiene en su corazón la pureza como para que los dichos de su boca sean gratos, sino que son ingratos, no puede. Pero hay poder en el poder del Espíritu.
Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 42, 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermano, a veces hay que aprender mucho más de los errores de la historia de Jonás que de sus aciertos. Pero hay algo bien importante. Cuando nosotros logramos entonces crecer y llegar a esa madurez espiritual y nos damos cuenta que hay una responsabilidad que cumplir y que la base del éxito está en la oración, entonces es necesario empezar a orar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Perseveremos en la oración. Cumplamos conforme a la gracia y la misericordia y al llamado de Dios. Él no nos va a dejar solos. Que el Señor te bendiga. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
Dios, por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor abrió todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios, por tu gracia yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Bendiciones, hermanos, vamos a leer las peticiones de oración. La hermana Belinda Andino pide oración por Honduras, por las votaciones para que Dios tome el control y no haya derramamiento de sangre. Amén. La hermana Emily, la hermana Belinda y el hermano David piden oración por el padre de la hermana Emily. El hermano Ronald, que se va a someter a cirugías, que sea Dios quien dirija a los médicos. Amén. También piden por su sobrino Víctor que se recupere del COVID. La hermana Miriam Bonilla y la hermana Belinda piden oración por la madre del hermano Carlos, Cristina, que está fracturada de su columna y los médicos no la pueden operar. Amén. La hermana Belinda Andino pide oración por Carol, una niña de jubileo que se encuentra interna por dengue. Amén. La hermana María Barrientos pide oración por su madre, que el Señor le dé sanidad. Amén. La hermana Nora pide oración por su salud porque está muy mal del nervio ciático y también tiene dengue, que el Señor tome control de su vida. Amén. La hermana Carolina Sevilla pide por la sanidad de su madre, Paola de Jesús Ávila, y también por fortaleza espiritual. Así es, Señor. La hermana Gloria Galo pide por su salud y por fortaleza para continuar. Amén. La hermana Claudia Velázquez, oramos por la salud de la hermana y confiamos en el Señor que Él tome el control de su salud. Amén. Hermana Angélica, ella pide por fortaleza espiritual por sus hijos y por salud de su familia. Así es, Señor. La hermana Janet pide por su salud, ya que está realizando unas terapias esperando tener buenos resultados. Así es, Padre amado. Y también pide por la salud de la hermana Claudia, para que Dios haga la obra en ella. Amén. La hermana Taré agradece al Señor por su recuperación. Así Le es. agradecemos porque el hermano Ronald está recuperándose del cáncer en la sangre que tuvo padeciendo anteriormente. Señor, le agradecemos por la salud de Miss Paola. Ella está bien gracias al Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Amado Dios Todopoderoso, venimos, Señor, delante de tu presencia, Padre, presentándote, Señor, cada una de estas peticiones. Tú ya las conoces, Señor, tú conoces cada una de estas necesidades, Padre.
pero te pedimos, te clamamos, Señor, a ti, porque a ti te gusta que tus hijos te clamen. Hoy, Señor, te pedimos por nuestro país, Honduras, Señor, que se van a realizar elecciones, Padre, en donde se elegirá el nuevo presidente, Padre. Tú pones reyes, Señor, y quitas reyes, Señor. Y que seas tú poniendo, Señor, el rey que va a gobernar aquí en Honduras, Señor. Sabemos, Padre, que el principal rey que gobierna Honduras eres tú, Señor Jesucristo. Padre amado, te pedimos, Señor, por la salud de nuestro hermano Ronald, Padre, que será sometido, Señor, a 2 operaciones, Padre. Sé tú, Señor, obrando, Padre, en su vida, Padre. Usa, Señor, las manos de estos médicos, Padre, que realizarán estas operaciones, Padre amado. Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, por la niña, Padre, por Carol, por la hermana Nora, Señor, que presentan dengue, Padre. Toma tú el control, Señor, y aumenta sus plaquetas, Padre, para que ellas puedan estar bien. Padre amado, le pedimos por la mamá del hermano Carlos Rodríguez, Señor. Ella no puede ser operada, Padre. Los médicos dicen que no se puede operar, pero tú sí puedes, Padre, porque tú eres maravilloso. Y tú obras, Señor, en su vida, Padre. Tú eres maravilloso, tú eres el Rey de Reyes, el que todo lo puede. Y es por eso que te clamamos a ti, Padre amado. Padre Celestial, te pedimos, Señor, por la salud de mi hermana Claudia Velázquez, Señor, por la salud de mi hermana Janet, Padre, por cada necesidad, Señor, por fortaleza, Padre, por fe, Señor, por esa fortaleza espiritual que necesitamos cada día, Padre. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a salir adelante, a seguir en pie, Padre amado. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Padre amado, también te agradecemos, Señor, por la salud de los hermanos que han sido recuperados, Padre. La hermana Taret, Padre Santo, ella se siente bien. El hermano Ronald, Padre, padeció un cáncer, Señor, anteriormente. Y los médicos dicen, Padre, que él ya está bien. Y nosotros decimos que él está bien, porque tú lo has sanado, Padre. Y tú lo haces, Padre. Y así como él está victorioso del cáncer, Señor, también así, Señor, tú lo sanarás de esas operaciones que él va a ser sometido. Padre Santo, le pedimos, Señor, por la paz de Honduras, Padre. Le pedimos, Señor, por fortaleza espiritual en cada uno de los hermanos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dejo atrás su triste oscuridad, de mil colores se vistió, queriendo olvidar su gran dolor. El mundo agoniza lentamente y su enfermedad somos la gente. Oh, que no queremos comprender.
Romanos 10, 13 y 14. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? No olvidemos la lectura bíblica diaria. En este mes de noviembre, dedicaremos el tiempo para estudiar y disfrutar el libro de Proverbios. Sigue el calendario y disfrute hoy Proverbios 14. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2, 41 y 42. Todos los sábados, el Ministerio Casa sobre la Roca invita a tus niños a nuestro devocional. De 9 a 10 a.m. los Corderitos y de 10 a 11 a.m. los Amigos de Jesús. Conecta a tus hijos a este hermoso tiempo. Romanos 12, 12. Gozaos en la esperanza, sufríos en la tribulación, constantes en oración. Oremos los unos por los otros. Llevemos siempre en nuestras oraciones a nuestros queridos hermanos, rogando por las necesidades unos por otros. No te olvides de enviar un mensaje de ánimo a tu hermano o una llamada para orar juntos. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6:18. Todos los miércoles a las 6 en punto p.m. les esperamos a través de Zoom. Comparte con nosotros este tiempo maravilloso de la palabra de Dios. Y los domingos a las 10 en punto a.m. a través de YouTube. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.